Cada año, en este cuarto domingo del tiempo pascual, se nos presenta una de las imágenes más antiguas de Jesucristo, el buen pastor, aquel que toma la oveja y la carga sobre sus hombros. Reunidos como comunidad cristiana, celebremos la presencia del Pastor eterno en medio de nosotros y unamos nuestras voces para suplicarle que no deje de enviarnos muchas y santas vocaciones a la Iglesia. Nos ponemos de pie. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo especial, como siempre, a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas, que han interrumpido sus actividades y que dedican este tiempo para, en comunión con toda la parroquia, con todos los que están unidos en esta transmisión, poder celebrar esta Santa Eucaristía. Les invito a que pongamos delante del Señor en un momento de silencio aquellas intenciones por las cuales queremos ofrecer esta Eucaristía. Nuestro agradecimiento al Señor en primer lugar, nuestras peticiones, aquellas cosas que nos inquietan, que nos preocupan o que nos duelen, y obviamente a nuestros fieles difuntos, a quienes queremos encomendar en esta Eucaristía. Entonces, en un momento de silencio, ponemos delante del Señor todas aquellas intenciones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Junto a todas estas intenciones, ofrecemos esta Eucaristía por todas las vocaciones a la vida consagrada. Hoy celebramos la fiesta del Buen Pastor y en esta ocasión la Iglesia nos invita a orar por las vocaciones a la vida consagrada, por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Encomendamos a los seminaristas de nuestro país que se están formando en el seminario para ser pastores de nuestro pueblo. Y junto a esta intención, también quiero ofrecer esta Eucaristía por una persona muy apreciada que falleció el martes pasado, don Daniel Alfaro, allá en Santa Bárbara de Heredia. Pues lo encomendamos junto a los demás fieles difuntos que ustedes encomiendan en esta Eucaristía. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, abrámosle nuestro corazón al Señor para que nos limpie de todo aquello que nos hace indignos e indignas de estar en su presencia, y acogiéndonos a su misericordia infinita, con humildad pidámosle perdón.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo:
Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras palabras los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia, cargando con nuestros pecados. Subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Hermanas y hermanos, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos:
Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En el cuarto domingo de Pascua celebramos la fiesta del Buen Pastor. Una fiesta muy importante y muy significativa en el contexto de la Pascua. Aunque podríamos preguntarnos, ¿no será que esta fiesta nos desvía un poquito de lo que estamos celebrando, que es la resurrección del Señor? ¿No será que esta fiesta nos distraerá un poquito? Sobre todo considerando que ya no se proclama en el Evangelio un relato de las apariciones de Cristo resucitado, sino que nos volvemos en el Evangelio de San Juan a los momentos en que Jesús andaba predicando, en que andaba cumpliendo su misión. Tiene mucho que ver, aunque aparentemente no. Y tiene mucho que ver precisamente por las palabras que Jesús dice en el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es precisamente lo que celebramos nosotros en la Pascua. En los domingos anteriores hemos venido escuchando los relatos de las apariciones de Jesús. Relatos que nos llevaban a vivir la experiencia de encuentro con Cristo resucitado, para que la resurrección no se quede en algo del pasado, sino que sea algo presente, algo que lo volvemos nosotros a vivir hoy, en las circunstancias en las que nos encontremos. Pero hoy damos un paso más. Ya no nos quedamos solamente en la experiencia de encuentro con Cristo resucitado, sino que comenzamos a contemplar las consecuencias que tiene la resurrección del Señor, o los frutos, o las implicaciones, como querramos llamarle, que tiene este acontecimiento. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese es el primer fruto de la resurrección. Dios, venciendo el pecado y la muerte, nos comunica vida, y no cualquier vida. Es su misma vida divina, y no de una manera limitada, sino vida en abundancia. Por eso, en la fiesta del Buen Pastor, ponemos la atención en Jesús como el buen pastor. Una imagen que la Iglesia
antigua, la iglesia primitiva, utilizó para referirse a Jesús. Ya en las catacumbas y en los sarcófagos de los primeros siglos de la iglesia aparece esta imagen, lo que indica el modo como los discípulos y los primeros cristianos comprendieron la figura de Jesús y sobre todo el sentir una relación personal íntima con Él como la tiene el pastor con las ovejas y las ovejas con el pastor. Probablemente a nosotros nos cueste un poquito ver o comprender todos los alcances que tiene el pastor entre las ovejas, porque no estamos acostumbrados a este tipo de experiencias. Sí, es verdad que estamos acostumbrados a ver a Jesús como el buen pastor a través de la iconografía, a través de las imágenes que el arte nos ha proporcionado, imágenes muy bonitas, donde siempre aparece un pastor, a veces rodeado de ovejas, llevando una oveja sobre sus hombros. Esa imagen muy bonita nos lleva tal vez a un romanticismo que nos quite la fuerza o que haga perder, mejor dicho, la fuerza de lo que tiene esta imagen para la iglesia, del lugar que ocupa Jesús en la iglesia y en la vida personal de cada una y cada uno de nosotros. Por eso, la iglesia nos propone hoy este texto del Evangelio de San Juan, conocido como el buen pastor. Aquí aparecen dos escenarios y tres tipos de personajes. Dos escenarios. El redil, donde las ovejas se encuentran seguras, donde las ovejas tienen alimento, calor, donde hay alguien que las cuide y estén seguras, y fuera del redil, donde pueda haber peligros, pueda haber situaciones que atenten contra las ovejas. Dos escenarios en el cual los cristianos de hoy y de todos los tiempos hemos vivido nuestra fe. O en el redil o fuera del redil. Luego veremos qué significa esto. Y las tres imágenes. Jesús como la puerta a través de la cual se entra a este redil. Jesús ha dicho que Él es el camino, pero hoy se nos presenta como la puerta de entrada al redil. Eso nos lleva a afirmar con contundencia desde nuestra fe que solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, que solo a través de Jesucristo podemos obtener la salvación, que solo a través de Jesucristo nosotros podemos vivir una vida segura, una vida en paz, una vida que nos satisfaga nuestros vacíos, una vida que nos haga vivir en plenitud la vida, porque Él nos está comunicando permanentemente esa vida. Y solo Él es el que nos conduce a esa situación. Y esto es importante tenerlo claro en las circunstancias y en el mundo de hoy. Porque la sociedad de hoy nos presenta situaciones de seguridad y comodidad aparentes que son pasajeros. Situaciones en las que nosotros podemos decir que somos felices y que no necesitamos nada más.
pero eso es pasajero. Toda la sociedad en las últimas décadas había venido avanzando en esta dirección y nos habían hecho creer que vivíamos en una sociedad cómoda, segura, en una sociedad donde podíamos nosotros ser felices. Las circunstancias que estamos viviendo hoy nos indican lo contrario. El mundo, la sociedad, siguen siendo lugares inseguros. La seguridad nos la puede dar Dios únicamente. Y Dios que no pasa, y Dios que permanece, y Dios que es fiel. Justamente esa vida, esa seguridad es la que nosotros podemos contemplar a través del Salmo responsorial que hemos escuchado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hemos repetido en el estribillo. Y ojalá que nosotros de verdad nos creamos eso, que el Señor es nuestro pastor y que estando con Él nada nos faltará. Eso no significa que vamos a tener cosas materiales abundantes. Eso no significa que vamos a tener muchas cosas que nosotros pensamos que nos hacen falta para ser felices, o que la sociedad de hoy nos ha creado como necesidades, nos ha hecho creer que son necesidades nuestras para que vivamos bien y seamos felices. No. Podemos vivir en la sencillez, podemos vivir en la humildad, podemos tener, y ojalá así sea, lo mínimo para vivir dignamente, pero nada nos falta a nivel espiritual. Nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos alegres, nos sentimos plenos, porque hay alguien que llena todos los vacíos, porque hay alguien que nos da esa alegría y ese gozo permanente, y es el Señor. El Señor es el único que nos puede conducir pues a esa situación. Aún en medio de dificultades, porque no se trata de ignorar las dificultades, aún en medio de preocupaciones, aún en medio de sufrimientos que puede producir una enfermedad, aún en medio de incertidumbres que pueden producir las situaciones sociales que vivimos, aún en medio de las situaciones más difíciles, nosotros caminamos con confianza porque sabemos que alguien cuida de nosotros. Y eso es precisamente la segunda imagen que aparece en el Evangelio. Jesús como el buen pastor. No solamente es la puerta que nos ha dicho antes, sino es el buen pastor, que sale a pastorear las ovejas, que conoce cada una por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, porque hay una relación que pudiéramos decir personal. Hay una comunión, hay una sintonía entre el pastor y las ovejas con su pastor. Y él va adelante y las ovejas lo siguen porque se fían de él, porque saben que él cuida del rebaño, porque sabe que él cuida de cada una y cada uno de nosotros. Y esa es precisamente nuestra vida. Si nosotros nos tomamos en serio nuestra vida de fe y nuestra relación personal con el Señor, vamos a vivir así nuestra vida. En medio de las situaciones difíciles que ya he mencionado, en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir, sabemos que alguien va delante de nosotros y nosotros vamos siguiendo
a ese pastor y escuchamos su voz. Y eso es importante, escuchar la voz del pastor, escuchar la voz de Jesús, escuchar esas palabras que son las únicas que pueden llevarnos por el buen camino y evitar que nos perdamos, evitar que nos desviemos. Ese buen pastor es el que nos conducirá a pastos abundantes, nutritivos. Es el que nos conducirá a situaciones para bien nuestro, para crecimiento espiritual, para edificación personal, familiar y de toda la iglesia. Jesús, pues, es el buen pastor. Pero no podemos ser ingenuos y pensar que porque seguimos a Jesús estamos libres de peligro. No, los peligros permanecen. El enemigo sigue acechando y esa es precisamente la tercera imagen que aparece. Los ladrones, los bandidos, los pastores, entre comillas, que lo único que quieren es hacerle daño al rebaño, hacerle daño a las personas. Es el enemigo, es el mal, es el demonio personificado a veces en situaciones e incluso en personas, en estructuras religiosas, sociales, políticas. Es el enemigo que sigue acechándonos. Y por eso es que es importante estar atentos a la voz del pastor, del buen pastor, porque eso nos ayudará a evitar que el enemigo que acecha nos pueda hacer daño. Va a evitar, decía antes, que nosotros nos desviemos del camino y nos perdamos. Frente a esas tres imágenes hay una cuarta imagen, que es la de las ovejas, que somos nosotros, todos los discípulos y discípulas de Jesús, todos los creyentes. Frente a esas imágenes, ¿cómo nos situamos nosotros? Somos buenas ovejas, que nos preocupamos por reconocer al buen pastor y seguirlo. O somos probablemente ovejas distraídas que nos vamos por ahí y de repente nos desviamos y nos perdemos. O somos ovejas que no vivimos con la conciencia de que únicamente con este pastor vamos a vivir seguros. Y entonces nosotros nos angustiamos frente a las situaciones que vivimos, desconfiamos y con mucha facilidad perdemos la esperanza, nos atemorizamos y dejamos que el miedo nos domine. Y a veces incluso esas situaciones nos llevan a depresiones. Vivimos nosotros con la confianza puesta en que el pastor va a cuidar de nosotros. Y vivimos con esa seguridad y caminamos por la vida enfrentando las situaciones cualesquiera que sean, con la mirada puesta siempre en el Señor. Nosotros somos el rebaño. Un rebaño adquirido, nos dice la segunda lectura, con la sangre de Jesús. Seguimos escuchando la carta de San Pedro. Y ya nos decía el domingo pasado que hemos sido comprados a precio de sangre y sangre divina. Hoy vuelve a hacer énfasis en el precio que se ha pagado por nosotros. El sufrimiento, el dolor, la sangre de Cristo. Y por eso nosotros podemos tener la seguridad de que ese pastor que fue capaz de entregar su vida y derramar su sangre,
cuidará siempre de nosotros. Ahora bien, frente a todo esto, frente a esta buena noticia, frente a esta maravillosa noticia que la palabra de Dios nos comunica hoy, debemos hacernos la pregunta que se hacen los que escuchan a Pedro en la primera lectura. ¿Qué debemos hacer? Porque la palabra de Dios no es para elevarnos y abstraernos de la realidad. La palabra de Dios no es para adormecernos. La palabra de Dios es para despertarnos y preguntarnos qué debemos hacer. Y justamente es lo que ocurre en la primera lectura. Pedro está comunicando una buena noticia. Es lo que técnicamente llamamos el querigma en términos de evangelización. El núcleo del primer anuncio, que Cristo ha muerto por nosotros, que hemos sido salvados por la muerte y resurrección del Señor. Y frente a esa maravillosa noticia, los que escuchan a Pedro le preguntan, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro les indica lo que tienen que hacer. Esa es la pregunta que también nosotros debemos hacernos hoy y ojalá siempre que ponemos atención a la buena noticia de la palabra de Dios. Frente a esta maravillosa noticia, ¿qué debo hacer? ¿O qué debemos hacer? Y aquí es donde viene la cuestión. El celebrar la fiesta del buen pastor, el contemplar a Jesús como la puerta y como el buen pastor, el poner atención al salmo responsorial de lo hermoso que Dios cuida de cada uno de nosotros, nos lleva a dos cosas principalmente. Primero, a tomarnos en serio nuestra fe, a vivir como ovejas que han sido redimidas y que son cuidadas por Dios y de esa manera preocuparnos por cuidar esa integridad y no andarnos exponiendo a las tentaciones y peligros que nos puedan alejar de esta situación. Pero también esto que la palabra de Dios nos ha dicho hoy nos lleva a revisar nuestra vida como pastores y pastoras domésticos que somos. Porque cada una y cada uno de nosotros, donde quiera que esté, también somos pastores y pastoras. Es pastor el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los agentes de pastoral, los coordinadores de movimientos y grupos apostólicos. Pero la cosa no para ahí. Es pastor el padre y la madre de familia, el abuelo y la abuela. Es pastor el maestro y la maestra, el profesor y la profesora. Es pastor, aunque a veces parece que no, los políticos, los que ejercen cargos públicos, porque cuidan de la sociedad, cuidan de un grupo de personas. Y podemos ir extendiendo la lista de los que somos pastores y pastoras. Y esta fiesta es una buena ocasión para revisar cómo estamos realizando esa tarea de ser pastores domésticos, podríamos decirlo. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra misión? Primero nosotros en la iglesia. ¿Cómo yo, como sacerdote, estoy cumpliendo mi misión? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer o no lo estoy haciendo? Pero la cuestión no es solo señalarme yo
Ojalá que usted también se señale y como padre y madre de familia se pregunte cómo está ejerciendo su misión, cómo está cuidando a sus hijos. Cuidado en todos los sentidos. Hay un fenómeno que nos lleva a veces a situaciones tristes y que a mí por lo menos me lleva a preguntarme qué clase de papás o mamás tenemos hoy. Cuando en estos tiempos en que los niños han estado en sus casas o en tiempo de vacaciones, aumentan terriblemente los accidentes. Solo por poner un pequeño ejemplo. Porque por estar probablemente con el condenado celular, entretenidos y embebidos ahí, descuidan el cuidar a sus hijos. Y así lamentablemente vienen muchas desgracias. Pero no solo eso, sino lo que implica la formación humana, académica y espiritual de sus hijos. De ahí que es importante no preocuparse solamente por llevar a su hijo a una buena escuela, a un buen colegio, donde haya una excelente formación académica, sino preocuparse por la formación humana, por la formación espiritual, por darle a sus hijos la calidad de vida afectiva que se merecen, los cuidados afectivos, las atenciones que sus hijos se merecen. Y no dejárselos a la abuela o al abuelo, que es muy frecuente en este tiempo y se entiende porque muchas veces es por cuestiones de trabajo, pero a veces también es por vagabundería. La abuela que cuide a los hijos. Perdonen ustedes, ya la abuela cumplió su misión criándolos a ustedes. Ahora son ustedes como padres y madres de familia a quienes les corresponde cuidar de sus hijos e hijas. Y los maestros y maestras que también ejercen una función importantísima como pastores y pastoras. Es triste también ver a veces que los maestros y maestras ven su misión como una profesión fría que le lleva a hacer lo mínimo y nada más. Es verdad, y tenemos que reconocer y agradecer a las buenas maestras y maestros, a los buenos profesores y profesoras que gracias a Dios todavía existen. Pero muchas veces uno ve situaciones tristes, donde los maestros y maestras se preocupan más por su salario y por los privilegios que tienen y que han conseguido a través de sindicatos y una serie de cosas que pareciera que les preocupa más eso que el cuidado de los estudiantes. Y termino con los que ejercen la función pública. Es triste ver que a veces se preocupan más por sus propios intereses personales o de partido político o de clase social que por cuidar bien del rebaño, que por realizar bien su ministerio, que por hacer bien aquello que se les ha encomendado y que es hermoso, pero al mismo tiempo delicado. La fiesta del Buen Pastor, pues, y termino ya con esto, nos lleva a revisar nuestra vida acerca, decía antes, de cómo estamos viviendo nosotros nuestra relación con el Buen Pastor, qué clase de ovejas somos, pero también a revisarnos sobre qué clase de pastores y pastoras somos. Y pedirle al Señor la gracia de que nos haga buenos pastores y pastoras a ejemplo del buen pastor, que es el modelo que nosotros tenemos y que debemos seguir. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia y que podamos nosotros, siguiendo al buen pastor, tener vida y vida en abundancia. Que así sea.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos a Dios nuestro Padre para que se digne atender las necesidades de su rebaño. A cada petición responden: Pastor eterno, atiende nuestra oración. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que nunca deje de testimoniar el amor de Dios a todo hombre y mujer, sin importar raza, color o condición social, oremos. Pastor eterno, atiende nuestra oración. Por los pastores de nuestras comunidades, para que guíen con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, oremos. Pastor eterno, atiende nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan cuidar y proteger a todos aquellos que les han sido encomendados, especialmente a los más débiles y necesitados, oremos. Pastor eterno, atiende nuestra oración. Por nuestros hermanos y hermanas que sufren por las enfermedades, especialmente encomendemos a aquellas personas que están enfermas producto o como consecuencia del virus COVID-19, por las personas que sufren tristezas, desalientos, pobreza, para que encuentren en el amor de Dios y de los hermanos y hermanas el consuelo en sus penas, oremos. Pastor eterno, atiende nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que podamos entrar por la puerta de la salvación que es Cristo nuestro Señor, oremos. Pastor eterno, atiende nuestra oración. Por todos los jóvenes que se forman en los seminarios y casas de vida religiosa, para que se empeñen en entrar por la puerta que es Cristo y dóciles a sus enseñanzas, lleguen a ser buenos y santos servidores de su rebaño, oremos. Pastor eterno, atiende nuestra oración. En silencio, pongamos delante del Señor nuestras necesidades familiares y personales. Por todo esto, oremos al Señor. Dios de inmensa misericordia, mira con ternura la sencillez y la fragilidad de tu pueblo y ven en nuestra ayuda, de manera que, abandonados en tus manos, podamos llegar a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan y el mismo vino.
Tuya es mi vida y mi corazón. Tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero que soy tuyo y siempre lo seré. Hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma, Dios, mi ser eterno, es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos y santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos José Rafael y Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y hermanos difuntos. Especialmente te encomendamos, Señor, a aquellas y aquellos difuntos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. De lejitos, como hermanas y hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitadas e invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer en este momento la comunión espiritual. Les invito a que nos dispongamos allá en sus casas, ya sea fijando su mirada en el cuerpo y la sangre del Señor que están aquí, o cerrando sus ojos, pero siempre, en cualquier situación, abriéndole nuestro corazón al Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, lo puedes buscar mirando quién está a tu lado, lo puedes hallar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden quedar en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Señor, sus alabanzas, tiene el poder, honor y gloria. A una voz, canten un himno a
sana.